de los ministerios. ¿Qué son los ministerios? ¿Ah? Los ministerios los vamos a definir. Yo les mandé esta definición en el WhatsApp, ¿se acuerdan? Ministerio en la iglesia se refiere a un oficio o trabajo asignado por el Señor para edificación de su iglesia. En otras palabras, es un servicio que rinde una persona a otra u otras dentro de la congregación. ¿Qué le llama la atención de esta definición? Que no es para uno, es para otro. Ya, muy bien. A mí me llamó la atención oficio o trabajo. Ujú. Me quedo dando vuelta que se refiere a un oficio o trabajo. Eso Claro, no me claro. lo imaginaba así. Es más que un título, es como una función, es el nombre de Ex- un cargo de función. ¿Ah? exacto, exacto. Oye, me recuerdo, voy a estar contando algunas anécdotas o cosas que me Ya, sucedieron a mí, estupendo. porque es bueno Sí. de ánimo para cada uno de nosotros. Ajá. Uno de los primeros cursos que realicé en la iglesia, Ujú. y cuando lo terminó me llevaron adelante para entregarme un diploma, que es típico y es de honra, Ujú. y cuando lo leí decía, certificamos que Juan García aprobó el curso de obrero. Ujú. Claro, yo estaba recién conociendo el Evangelio, estaba conociendo al Señor, obrero, decía yo. Claro, porque podría Ni siquiera trabajador, no capataz, sé, obrero. nada, obrero. Entonces, la verdad que muchos esquemas que yo tenía en mi mente fueron Mm. quebrantados. Claro que sí, Y en el fondo sí, yo creo que son todos unos obreros. exactamente. La palabra ministerio ahora vamos a ver que tiene que ver justamente con servir. ¿Ah? Hay muchas iglesias, lamentablemente, que han perdido un poco el rumbo y muchas veces sus líderes dan mucho énfasis en títulos. ¿Ah? El apóstol, ¿ah? No sé, ¿cuánto le llaman? En los títulos de profeta, de padre pastoral, no sé cómo le llaman. Y al final, nuestro llamado es a servir. ¿Ah? Y este servicio tiene que ser en base y esta es la frase que a mí me llamó la atención, por eso les preguntaba si a usted le llamó la atención, que dice, oficio o trabajo asignado por el Señor. Mm. ¿Cómo es eso que el Señor viene a asignarnos un servicio en la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué manera el Señor podría asignarnos a una función en la iglesia? Justamente con lo que tú has hecho, preguntándonos dónde queremos servir. Ujú, Porque en lo personal, digamos, estuve meditando mucho, orando y ujú, preguntándole al Señor, ¿dónde sirvo? Es lo que yo más le he preguntado en este último ujú. tiempo, lo debo tener cansado, pero es lo que de alguna forma Él nos habla, Mm, Él nos va guiando, nos va mostrando, nos inspira cuando ahí nos muestra aquí, sirve aquí, mm, haz esto, no sé mm. cómo de qué forma explicarlo, pero siento Sí. que a través de la oración y de estar atento a lo que acontece en cada día, en cada Mm, momento, Él nos está moviendo para un lado, para el otro y nos va guiando. claro que sí, claro que sí. Hay muchas maneras en que Dios nos habla, ¿verdad? Nos habla a través de su palabra, nos habla a veces a través de pequeños momentos en nuestra vida que para nosotros son como revelaciones, que nos damos cuenta de cosas que entendemos que Dios nos está llevando a hacer, ¿verdad? Y a veces nos toca que un líder nos pide algo y nosotros por obediencia vamos, hacemos, y en el camino nos damos cuenta que tenemos vocación para eso y nos gusta. A mí me ha pasado eso, por lo menos. ¿Ah? En la Viña Centro, los que me conocen saben que yo soy músico, que he trabajado en la parte del área de la música por muchos años, apoyando en diferentes plantaciones, y acá en la Viña Centro me dijeron, no, tú no vas a estar a cargo de los músicos. Y yo le decía al pastor, pero ¿cómo si yo es mi especialidad? Si alguien lo va a hacer bien, soy yo, le decía. ¿Ah? Déjale. Claro, si yo, con confianza, digamos, de todo el trabajo. Y él me dijo, no, fíjate que me gustaría verte trabajando en otra área. Ya, pues, yo me sometí nomás y me pusieron a cargo de las capacitaciones.
Y la verdad es que me sorprendí a mí mismo porque me di cuenta de que tenía una habilidad ahí para desarrollar cursos, para escribir libros, y hemos hecho un trabajo bien interesante desde el año pasado, y la idea es escribir 12 libros que corresponden a 12 cursos, y ya están corriendo varios de ellos, tenemos 8 libros ya hechos, y la verdad es que el Señor me ha sorprendido gratamente sirviendo en esta área, que como les digo, me resistí al principio. Yo quería servir en lo que yo me sentía cómodo, pero cuando uno ve el respaldo de Dios y como que Dios te va apoyando en lo que tú haces, uno dice, bueno, sigamos, ¿verdad? Así que hay muchas maneras en que Dios nos va asignando tareas, digamos, dentro de la iglesia. Y como decía Juan, con el objetivo de servir a los demás. Ahí es Digamos, donde va a poner, no, disculpa, sí, no, que dale. de lo que tú estás, de tu experiencia, aprendemos que la humildad y obedecer, Ujú, claro que porque sí. tú dijiste, ok, pero yo no, pero ok, tú quieres, Señor, ok, aquí estoy, lo hacemos, porque también Claro, te pueden decir no y no, pero por claro. ahí se prueba la obediencia y la humildad que tenemos que tener. Sí, pues, es muy importante eso, ¿no? Jesús nos mostró con su ejemplo, ¿quién más que Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y sirvió a sus propios discípulos, ¿verdad? Mm. Cuando en la última cena le lavó los pies y le mostró cómo había de hacerlo. Hagan ustedes lo mismo, les dijo, ¿verdad? Así, pues no, yo me resistí, incluso recuerdo que le dije a Roberto, bueno, bajo tu responsabilidad, el Señor va, va a pedirte a ti cuenta de lo que estás haciendo. Así de convencido estaba de que ese era mi lugar, digamos, y no otro. Igual yo participaba en la adoración, cantando y todo, pero no estaba a cargo del ministerio como en otras oportunidades. Entonces, me sacó de mi lugar de confort, por decirlo, pero eso me hizo crecer. Mm. Así que esa fue mi experiencia. Ya, sigamos. El término ministerio se traduce del griego diaconía, que generalmente indica servicio, actividad que se ejerce con el servidor, el diaconein. De ahí también proviene la palabra diácono. En la iglesia primitiva así le llamaban a las personas que servían en algún ministerio, eran los diáconos. Y aparece ahí en el libro de los Hechos. El servicio prestado en cada ministerio por lo general surge en relación a los dones espirituales y destrezas especiales que Dios ha puesto en cada persona dentro de la iglesia. ¿Habían escuchado hablar esto de los dones espirituales? Veamos de qué se trata. ¿Qué son los dones? La definición, diremos como definición que los dones espirituales son destrezas especiales impartidas por el Espíritu Santo para ser usadas en la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. ¿Mm? Como nos decía Juan en delante. La idea de estos dones, estas destrezas especiales que Dios ha puesto en nosotros, es que la usemos no para nuestro beneficio particular, sino que la usemos justamente para el servicio del cuerpo. Por eso dice que no debemos confundir los dones con los talentos. ¿Ah? Aunque ambos se ven como una habilidad o una destreza especial, los talentos no necesariamente los tenemos para bendecir a otros. En cambio, los dones tienen como propósito principal ser de bendición para los demás. También podemos decir que por ejemplo, el don de cantar, ¿ya? Puede ser un don como puede ser un talento. Si yo lo uso para mis fines personales, solamente para cantar en un pub, para cantar con mis amigos, lo estoy usando como un talento. Pero si ese talento yo lo vuelco a la adoración, por ejemplo, y lo uso para bendecir a otras personas, ahí automáticamente ese talento se transforma en un don. Porque el don tiene esa característica, que es específicamente para servir a los demás. Estas destrezas o dones espirituales se han ordenado históricamente en dos categorías: los dones relativos a las capacidades naturales, como la enseñanza, la misericordia o la administración, etcétera, etcétera, hay muchos más, y las capacidades extraordinarias, como sería el de la profecía, la sanidad, las lenguas, la sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Habían escuchado hablar de esta clasificación alguna vez? Poco. Ya, es Yo más no, que nada para que uno pueda entenderlo. ¿Cómo? yo no.
no había escuchado. ¿Qué, amor? ¿Y qué hacemos? ¿Me salgo? No, pero es que ella está atrasada. Ella está en otro, parece. A ver, no están viendo lo que yo estoy mostrando. No están viendo lo que dice ahora, ¿verdad? No, Yo pues yo sí. apreté aquí. Yo también veo. El Lisset Ambos nomás son la... dadas de forma soberana y particular a los miembros de la Sí, iglesia. parece que usted Sí. nomás, amor. Quizás tiene que salirte y volver a entrar, no sé, algo así. Ahí está, ahí se actualizó. Ya, perdón la interrupción. Es que como Lisset está con la patita mala, la tengo sentada ahí en el sofá, con los pies metidos en el agua, entonces por eso no puede estar aquí al lado. Entonces, ya. Ambas capacidades naturales y extraordinarias son dadas de forma soberana y particular a los miembros de la Iglesia por el Espíritu Santo. ¿Ah? Eso nos dice la palabra. Y su propósito es la edificación de la Iglesia. Esta frase la vamos a seguir escuchando siempre. El propósito de los dones es el servicio a los demás, no otro. Leamos lo que dice la Biblia, porque la Biblia es realmente nuestra fuente, nuestra ley, por decirlo, de donde nosotros nos aferramos a las verdades que en ella encontramos. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, en la versión Palabra de Dios, PDT, Palabra de Dios para Todos. PDT, Palabra. Parece que ya se me fue. Bueno, Palabra de Dios para Todos. Ya. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de maneras diferentes en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría, el mismo Espíritu le da a otro habilidad de hablar con conocimiento y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otros el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el de poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo espíritu y él decide lo que le da a cada cual. ¿Qué les parece? ¿Quién escribió 1 Corintios? Esta es una carta, ¿verdad? ¿Quién escribió 1 Corintios? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Pablo. Exactamente, el apóstol Pablo, ¿ah? Que es un apóstol bien especial porque él ni siquiera conoció a Jesús en vida. O sea, lo conoció de nombre, pero no fue uno de los 12 apóstoles, sino que este fue un apóstol que surgió a posterior, incluso de la ascensión del Señor. ¿Ah? ¿Conocen la historia de Pablo? Pablo era un fariseo, un hombre de la ley, ¿ah? Que perseguía a los cristianos, porque dentro de los fariseos habían dos tipos de fariseos. Habían unos más radicales y otros que eran más moderados. Y Pablo pertenecía a los chamaitas, que son un grupo de fariseos más radicales, ¿ah? Que con tal por el celo que tenían por la palabra, por la Torá, por hacer que se cumpliera, ellos eran capaces de hacer, incluso sacar un cuchillo. El celo de Dios para ellos llegaba hasta la violencia, ¿ya? Para defender lo que ellos creían. Entonces Pablo era de este grupo religioso y él perseguía a los cristianos hasta que tuvo un encuentro directo con el propio Jesús, camino a Damasco, ¿verdad? Ahí él cae en sus pies y una luz enseguecedora y le habla, y ahí Pablo le dice quién eres tú, y dice: yo soy el que tú persigues. Y ahí le dice: ¿qué quieres que haga? Ahí Pablo se le abrió el velo, tuvo una revelación, una epifanía ahí tremenda, y se convierte, y él era un hombre muy preparado, a diferencia de los otros apóstoles que siguieron a Jesús,
que habían ahí pescadores, había, bueno, el cobrador de impuestos, había unos que eran medio subversivos, pero no había nadie tan preparado como este Pablo. Y bueno, Pablo terminó creando gran parte de lo que sería la teología cristiana, de alguna manera, no creándola, sino que como que desarrollándola para explicarla. Entonces él fue un tremendo evangelista que plantó muchas iglesias y escribió 13 de las 21 cartas que hay en el Nuevo Testamento, 13 las escribió él. Y esta sería una de esas cartas a los que le escribió a los Corintios. ¿Ya? Y dentro de esta carta y le está explicando justamente acerca de qué pasa con los dones. ¿Mm? Todo el capítulo 12, yo les recomiendo que lo lean, no solo este fragmento de Primera de Corintios, porque habla justamente de los dones espirituales. Y refiriéndonos a estos versículos que recién leímos, vemos que son entregados con el propósito de servir a otros, ¿verdad? También vemos que si bien los dones que les toca a cada uno son diferentes, estos son para beneficio de todos, como dice la traducción PDT. Palabra de Dios para todos. Para que procuremos el bien de los demás, dice la TLA. O para que nos ayudemos mutuamente, menciona la NTV. Entonces, claramente aquí está haciendo un énfasis que incluso las diferentes traducciones son como complementarias, ¿se fijan? Es para beneficio de todos, para bien de los demás, para ayudarnos mutuamente. Así que cada talento, cada don que Dios ha puesto en nuestras vidas es para que ayudemos a los demás y nosotros también seamos ayudados. Por eso puse esta imagen de esta niña que se ve la silueta, que está ayudando a alguien, pero a la vez está pidiendo ayuda, está tirando su manito para que le ayuden a subir, ¿se fijan? La iglesia es un poco eso. ¿Eh? Alguien que sirve en algún ministerio no es que se la sabe todo y por eso ya viene de vuelta. Y no, estamos también en el proceso de crecer y seguir avanzando. Entonces, una mano lava la otra, como dicen. ¿Eh? Cada parte del cuerpo es complementaria y ayuda en el servicio de los demás. Les voy a hacer una pregunta aquí. A ver qué opinan. ¿Hay ministerios mejores que otros? Yo no los veo, así que tienen que prender el micrófono para poder saber. Para mí no. Para Ya. mí creo que todos los ministerios Ujú. son necesarios porque todos conforman el cuerpo Ujú. para servir. Porque como Ya. tú mencionaste varios ministerios, por ejemplo, para que nosotros eligiéramos, y Ujú. todos son necesarios, todos. Puede que en este minuto no estén todos abarcados por los que habemos ahora, pero el día de mañana van a estar todos cubiertos, tal como tú explicabas cómo nació la viña, el Ujú. centro. No partió con todos los ministerios, partió con lo que tenía, con las herramientas que habían, con las personas que se podía contar. Por lo tanto, ninguno es más importante que otro. Van a ir eh, naciendo, se puede decir, o generándose en la medida que vayamos, que el grupo de la iglesia vaya creciendo. ¿Qué dicen los demás? Yo creo, Jorge, que hay algunos ministerios que son más importantes que otros. Ya. Ahora, el fin de cada ministerio es uno solo. Pero, por ejemplo, si tú, digo yo, por ejemplo, si en la iglesia el ministerio multimedia no está funcionando o hay muy pocas personas y el ministerio de misericordia está full o de compasión o de oración, yo creo que hay algunos que son más importantes que otros. No es que sean las personas más importantes, sino que el funcionar, la acción, Mm. son más importantes que otros. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan, pero aquí la pregunta no era si era más importante, sino que si era mejor. No, yo creo que no. Yo creo que el servir es unánime, es de todo. No debería haber alguna diferencia. Claro, claro. Por ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque sí, podemos decir que dentro del cuerpo el corazón es más importante que la mano. Porque si yo me corto la mano, puedo seguir vivo, ¿verdad? Correcto. Elita, ¿puedes contestar, mi amor? Sin embargo, si hablamos de mejores,
el corazón no me va a servir nunca para agarrar algo, ¿verdad? Entonces, cada parte es importante. ¿Ah? Si pierdo mis manos, el corazón no me va a servir para tomar cosas o escribir. Sí, señor. Así que la respuesta era que, claro que no. Esto sería como decir que hay partes del cuerpo mejores que otras. Y todos los ministerios son necesarios y complementarios. Lo otro interesante a destacar, ¿puedes silenciar el tuyo, José? Para que eso, porque si no me escucho doble. Lo otro interesante a destacar es que no los elegimos nosotros, sino que los recibimos según el Espíritu Santo decida darnos a cada uno, ¿verdad? Esto, por otro lado, tampoco debe impedir que busquemos desarrollar buenos dones en nuestras vidas para servir a los demás. ¿Ah? Porque claro, uno quisiera tener a veces cierto don, pero el Espíritu Santo es el que realmente determina a quién le da cuál, exacto, él manda. ¿A quién le da qué? ¿Ah? Si a todos nos dieran el mismo don, por ejemplo, si todos quisiéramos sanar enfermos y que todos tuviéramos el don de sanidad, el equilibrio dentro de la iglesia, se nos iría a las pailas. ¿Verdad? Necesitamos personas que... Sí, digamos. Una consulta con respecto a ese tema de sanar los enfermos. ¿Qué opinión tienen tú y ustedes? Que cada uno de nosotros tenemos, por la gracia del Señor, el poder que Él nos ha dado, se ha manifestado de sanar enfermos. Yo, por ejemplo, tengo alguna experiencia en mi caminar que hay personas que son las que estén metidos en grabación y los hermanos se levantan y van a orar por la persona por sanidad y son sanados. Ahora, hay otras personas también que dentro de la iglesia, no en el caso de Laviño, porque yo lo conozco perfectamente, otros movimientos que están loquitos con el tema. Entonces, eso es importante. Claro, mira, dentro de la corriente cristiana existen dos líneas, que son los continuistas y los cesacionistas. No sé si han escuchado hablar de eso. No. ¿No? Ya, es importante para poder entender esto, porque uno se puede adherir a un pensamiento o al otro y seguir siendo cristiano igual. No es una creencia que determine la salvación. Por ejemplo. ¿Ah? En el cielo vamos a encontrar hermanos continuistas y hermanos cesacionistas, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Cesacionistas son aquellos que creen que ciertos dones fueron solamente para una época, entonces cesaron. Por eso dice cesacionista, que el uso de ciertos dones ya no es para el día presente, sino que, por ejemplo, esto de sanar enfermos, hacer milagros, profetizar como se hacía en el Antiguo Testamento, todo eso eran dones que para algunas personas ya no son vigentes, sino que fueron para un determinado tiempo, con un cierto objetivo de poner los fundamentos de lo que iba a ser la fe, lo que se escribiera la Biblia, y que ya no están vigentes esos ministerios. Y por otro lado están los continuistas. El movimiento La Viña sería más continuista que cesacionista, en que creemos que Dios aún usa dones de ese tiempo, ¿ya? Por lo tanto, podríamos ver a alguien profetizar y hablar en nombre de Dios, no con revelación nueva, sino que de alguna manera ir dando una iluminación de algo que Dios quiera mostrar o hablar de su iglesia o alguna persona en particular, ¿ya? Y lo mismo pasa con el tema de las sanidades. Las sanidades no es en un pensamiento personal, digamos, yo no creo que alguien tenga el don de sanar y que lo pueda usar a discreción. Yo creo que el don de sanar es más bien, está relacionado con la fe y la obediencia de pedir que Dios haga su voluntad en ciertos momentos, y a veces Dios quiere y lo hace, ¿ya? Porque Dios es soberano. Y como soberano, Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y con quien quiere. Entonces, yo creo eso. Yo creo que nosotros somos llamados a obedecer con fe y orar. Y Dios puede bendecirnos con un milagro. ¿Por qué no? Si Dios es todopoderoso. Para Dios no hay reglas ni limitaciones como para nosotros. Así es. Pero no concuerdo con eso que hayan... no me gustan estas noches de sanidad.
viernes de sanidad y que vienen las personas para que sanen por ellos. A mí eso me suena más algo sensacionalista, como para subir los ratings de la iglesia. Porque si realmente tuviera la capacidad de decir, ya, este día vamos a sanar gente, pucha, ese día vayan a los hospitales. ¿Ah? Está lleno de gente sufriendo, enferma, convaleciente. Bueno, quizás es algo que deberíamos hacer. Pero si alguien tiene el don de sanar personas, debería ir y vivir día y noche sanando personas. Oye, Jorge, pero una cosa, sí, perdón, dígame. una cosa es, a ver, una cosa es atreverse porque mucha gente no se atreve. Y a lo mejor Dios quiere usarlo en esa área de sanidad en las personas. Lo que pasa es que deberían dar ese salto y hacerlo. Claro. Ahora, en la Viña me parece que hace algún tiempo vino un hermano de, no sé si era de Estados Unidos, con su hijita. Sí. Y hablaron del tema de la sanidad. Y la forma de expresarlo lo hizo muy bien. Voy a tratar de ubicar el nombre de esta persona porque a mí realmente me impactó como planteó el tema de la sanidad física en las personas, cómo desarrolló el tema, cómo los puso y cómo al final, después de haber dado todo este tipo de, todo lo que Dios le estaba entregando para las personas que estaban en la iglesia, este pastor dijo, bueno, ahora, ¿qué les parece? Toda la gente aplaudía, estaba bien, entonces háganlo ustedes. Dijo. Y ahí como que la gente se empezó a mirar, háganlo ustedes, me dijo, ya está. Y por ejemplo dijo, a ver, Pepita, que tú estás ahí, ¿puedes pasar adelante? ¿Quieres orar por estas personas? Y Pepita estaba como medio confundida y dijo, bueno, pasó y oró. Después Juanito, después Jorgito, Lisette, quieren pasar adelante ahora por personas y al final fue una cosa muy hermosa. Pero ¿sabes qué es lo que me llamó mucho la atención de este pastor? Su humildad. Como él planteó todo como él lo ha hecho. Él tiene un ministerio en España, no sé si tú lo ubicas tú. Él está en un barrio muy complicado de prostitutas. En Holanda. En Holanda. Sí. Tiene un ministerio muy especial allá y que creo que se ha unido mucha gente y mucha gente se ha convertido de prostitución. Sí, lo conozco. Tengo 2 de sus libros y cuando vino a una de sus visitas me tocó transportarlo, anduve con él paseándolo ¿En serio? en mi van para todos lados. Sí, tuve el privilegio de compartir con él. No, fue para mí escucharlo, saber, me encontré con él y la verdad que me apasionó mi corazón cómo planteó el tema, porque lo mostraba con una, no sé, bueno, tú tuviste la oportunidad de estar con él, pero el tipo lo que menos quería ser él, claro, él. Sí. Lo más importante que él mostró en esa reunión que él no quería ser la estrella porque él tiene claro que Dios es el que ordena, Dios es el que manda y Dios hace las cosas en el momento que... Y eso a mí me impactó, me gustó mucho. Sí, no, él tiene una escuela de profeta incluso. Mira. Sí, es muy bonito el ministerio. Por eso, esto es algo que Dios y el Espíritu Santo le da a cada cual. Y Dios le ha dado eso. Y como yo soy continuista, concuerdo y creo de que Dios puede hacerlo con alguien. Y aleluya, digamos. Qué maravilloso. Amén. A mí no me ha tocado. ¿Ah? Yo no siento un llamado por orar de la forma en que Él lo hace. ¿Ah? Sí. Porque él lo hace de una forma, o sea, lo hace todo el tiempo. Él se dedica a eso. Porque tiene ese llamado. Correcto. ¿Cierto? Y escribe libros al respecto y que el Señor lo está prosperando allá y ayudando a muchas personas y eso es hermoso. Pero yo en lo personal no tengo un llamado a eso. ¿Ah? Pero si Dios me llevara a hacerlo, adelante. No tengo ninguna limitación en ese sentido. Porque como te digo, yo creo que Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera y la idea es que nosotros disponernos. Y como te decía, yo lo relaciono mucho con la fe. Para poder orar y que las personas se sanen, tiene que haber fe. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, muchas veces dice, Jesús les decía, fuiste sanado por tu fe. ¿No? Por tu fe has sido sanado. Dice. Eso mismo te iba a decir yo. Sí. Que está, Entonces, claro, es sobre clave todo tengo presente la fe. mujer que tocó su manto, El manto, que necesitaba, claro, y él le dice, por tu fe fuiste sanada. Sí, Sí. sí. No, y Jesús lo hace muchas veces, no es una, ni dos, ni tres. Sí. Por lo menos 9 veces, o quizás más, no me acuerdo. Él usa esta frase de que por tu fe has sido sanado. Incluso en un ¿cuánto se llama? Estos soldados romanos, que estaba a cargo de más soldados, él quedó sorprendido Jesús por la fe que tenía este hombre.
y él fue a donde Jesús a pedirle que le sanara a su siervo. Y Jesús le dijo, ya, vamos. Y él le dijo, no, sí, yo estoy en autoridad y sé que una palabra tuya va a bastar para que él se sane. Ese nivel de fe encontró en un hombre que ni siquiera era del pueblo judío. Y Jesús se sorprendió de eso y fue sanado ahí el siervo del centurión. El centurión. Así que así es esto de los ministerios. No hay que cerrarse a lo que Dios quiera hacer. Otra pregunta para ustedes. ¿Podemos tener más de un don? Sí, yo creo que sí. Ya. Yo creo que Dios nos puede dar Oye, el Hernán diferentes está por ahí dones. todavía, ¿o no? Primo. Atento, aquí estoy Ah, escuchando claramente. eso. Yo pensé que lo prendió y se fue a ver la teleserie. Jamás Ah. Oye, primo, ¿podemos tener más de un don? ¿Qué piensas tú? tener dones, po. ¿Ah? ¿Por qué vamos a tener una limitante de solamente un don o alguien que no tenga don no puede Muy tener la bien, posibilidad en algún momento? No. muy bien, muy bien. Claro que sí. Hay personas como el mismo Pablo del que le estaba hablando. Él tenía el don evangelista, tenía un don pastoral. Cuando le hablaba a Timoteo, por ejemplo, él realmente lo pastoreaba y se preocupaba de él casi como su papá, un papá espiritual. Tenía el don de escribir, tenía el don de la sanidad. Así que en él se reunían un montón de dones y él decía, ¿por qué van a limitarse? Pueden pedir dones. ¿Ah? De hecho, vamos a leer aquí, 1 Corintios, dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Siempre esa frase, ¿se fijan? Pues, pedir y abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Mm? Entonces, mi idea es que todo líder en nuestra iglesia sea alguien con un llamado a servir. ¿Ya? Yo creo que ese es como el requisito principal. Si uno quiere ser líder, tiene que ser bajo el prisma del liderazgo de Jesús, que era un liderazgo de servicio. Porque hay distintos tipos de liderazgo. Hoy en el mundo vemos líderes que son autoritarios, líderes que esperan que los demás hagan lo que él quiere, más dominante, etcétera, etcétera. Pero el líder como Jesús es un líder humilde, es un líder que muestra con el ejemplo, es un líder que su corazón es servir a los demás, no para beneficio propio, ¿verdad? Entonces, como les decía, el propio Jesús, que siendo Dios infinito y todopoderoso, se encarnó en un simple ser humano, ¿ah? Con todas las limitaciones que tenemos los seres humanos, por el propósito de entregar su vida en servicio a los demás y en rescate de quienes creerían en él, ¿verdad? Jesús mira, Jesús se encarnó en un hombre, pero pudo haberse encarnado en un hombre, por ejemplo, un príncipe. Él pudo haberse encarnado en un príncipe teniendo un palacio, ¿verdad? O no sé, ha tenido más medios. No, él se encarnó en un simple carpintero, con su madre María, una simple doncella, naciendo en un pueblito, ¿verdad? De lo más humilde que pueda existir. De hecho, él nació en un pesebre. Cuando uno piensa en un pesebre, piensa en algo bonito, ¿verdad? Por los pesebres que tenemos en Navidad y todo, con pajita, con animalitos, ¿cierto? Es como la imagen romántica de lo que sería un pesebre. Pero lo cierto es que un pesebre era un lugar hediondo. Era un lugar donde los animales hacían sus necesidades ahí, porque ahí vivían. Los animales vivían ahí, entonces un pesebre era un lugar oscuro, hediondo, un lugar, no sé, yo creo que era el lugar más humilde que podía haber encontrado para nacer el Hijo de Dios. Y eso nos debería entregar un gran mensaje, ¿ah? Un mensaje de que Él vino de la forma más humilde para prestar servicio a los demás y ser al final el que cumplía la promesa del Mesías que había de venir para rescatar a todos los que después iban a creer en él. Y así en el Antiguo Testamento encontramos muchas figuras de lo que iba a ser el Mesías. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, cuando Moisés estaba cruzando
el desierto para llegar a la tierra prometida, hubo un momento en que lo empezaron a morder las serpientes, ¿verdad? Y eran serpientes venenosas, entonces se empezó a morir ahí el pueblo de Israel, la gente que estaba ahí. Entonces le reclamaban a Moisés, bueno, Dios nos trajo al desierto para morir aquí. Entonces Moisés intercedió ante Dios, y Dios le dijo que pusiera una vara de madera y que quisieran una imagen de una serpiente. ¿Ah? Y todo aquel que mirara a la serpiente, aquel que haya sido mordido por una serpiente, pero que mirara a la serpiente, no moriría. O sea, el veneno no le haría efecto. ¿Ah? Y esto es una imagen de lo que iba a ser Cristo. Porque ahora todo el que crea en Jesús, que mire quién fue Él y que crea en Él como Señor, tampoco morirá, ¿verdad? Una tremenda imagen de lo que iba a ser nuestro Señor. Otro versículo interesante en Mateo 20:28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos otro apóstol. Mateo era el cobrador de impuestos, y él sí vivió con Jesús y pasó 3 años con él y aprendió. O sea, él realmente conoció a Jesús, porque para conocer a alguien hay que vivir con ese alguien. Y él lo conoció, y él dijo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. En definitiva, ¿qué diremos? En 1 Corintios dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes. Esta es la analogía que nos enseña Pablo. Pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. ¿Verdad? Cada parte de las muchas que conforman el cuerpo son importantes y necesarias para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Por eso es esencial que cada persona esté unida al cuerpo y encuentre su lugar en el cuerpo, decidiéndose a ocupar diligentemente su don por el bien de todos y de sí mismo. Porque no hay peor lugar que estar cuando Dios te llama a hacer algo y no poder hacerlo, es el peor lugar para estar. O ponerte a hacer algo que Dios no te mandó a hacer, también es un lugar muy, muy nefasto para estar. Lo mejor es estar haciendo lo que el Señor te llamó a hacer, ¿verdad? Unidos en amor. Una iglesia cristiana sana es una iglesia unida y comprometida con los más débiles de sus miembros. El vínculo que debe unirla es el amor, un amor que brota de lo más profundo de nuestro ser, del propio Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Ah? Como dicen, la cadena se corta por el eslabón más delgado, ¿cierto? Entonces, el cuerpo debe preocuparse por esos eslabones más delgados. ¿Quiénes serían eslabones delgados, por decirlo así, en una iglesia? ¿Qué creen ustedes que serían? Los nuevitos. Bien, los nuevitos. Aquellos que todavía están recién metiéndose en el mundo de la fe o del cristianismo y muchas veces no entienden algunas cosas o son llevados por las emociones, y cuando no hay convicciones y se acaban las emociones, generalmente la persona deja de asistir, deja de congregarse o se pelea con facilidad con otras personas. Entonces, a los nuevitos tenemos que tenerles mucha paciencia, ¿ah? y tratarlos con amor siempre. Eso me consta. Sí, ¿verdad? Claro Eso que me sí. consta. Jorge, ¿Sí? ¿Cuál? yo Diga. creo que es como, no sé, por lo menos en el caso personal, es como a ti te trataron. Por ejemplo, yo al día de hoy, después de tantos años, yo tengo los mismos amigos de esa oportunidad, y la manera como ellos me trataron a mí, principalmente, y después a mi esposa Margarita, yo creo que fue un trabajo, pero así de joyería. Yo creo que en ese punto es súpermente importante cómo tratar a las personas que estén conociendo al Señor. Claro que sí. Es cómo tratarlo. Es como He visto invertir también en ellos. cómo invertir en ellos, cómo dar parte de tu vida en el fondo, porque de eso se trata con ellos. Sí.
ellos son los más importantes. Somos nosotros. Claro que sí. Esa es la invitación de Jesús, a servir a los demás. Mm. Y fíjate que, por lo general, cuando uno tiene aflicciones o tiene problemas y se empieza a enfocar en su problema, es cuando viene la depresión. Es cuando Sí, pues. vienen los problemas y uno se... Porque se empieza a enfocarse solo en sí mismo y empieza a hundirse en su propio hoyo. Uno empieza como a acabar su propio hoyo. En cambio, uno puede tener problemas, puede estar en necesidad, en aflicción, pero tú te enfocas en los demás y es increíble cómo Dios va supliendo esas áreas que uno está triste, que está mal, o hay necesidad. El Señor suple, porque el Señor nunca nos va a dejar ahí a nuestra suerte, por decirlo así. Cuando nosotros le servimos al Señor, el Señor está ahí. Yo puedo dar fe de eso. Toda mi vida, este dicho que, ¿cómo dice? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Verdad? Por lo menos ha sido mi testimonio de vida. Y mucho más, Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Mucho más. Así que cómo no querer servirle y buscarle. ¿Eh? No sé. Vienen a dejar el agua. Voy a terminar aquí para ir a recibir el agua. Primera de Pedro 4:10, en la palabra de Dios para todos, palabra de Dios para todos. Sí. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Ahora, ¿quién nos está hablando aquí? Es Pedro, este otro de los que anduvo con los 12, o sea, uno de los 12 que anduvo con Jesús. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Y una vez más está la frase esta, para servir a los demás. ¿Se fijan? Mm. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado. Yo diría que al menos un don, ¿verdad? Y con eso terminaba, por eso quería... Les pido un favor que comenten lo que acabamos de ver mientras yo voy a recibir el agua, que es una señora que me la podía traer solo ahora. ¿Ya? Lo dejo. Voy a dejar de compartir para que ustedes se miren y puedan conversar. ¿Juanita? Sí, Juan. Hola, Juanita. Hola. Sí, hola. Hola, Juanita. Es bueno escucharla. Sí. A mí me anima. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, pues, Igual somos todos que es importantes. mutuo, es mutuo. Sí. Sí. ¿Y cómo se llama el familiar de Jorge? ¿Cómo? Está ahí, ¿no? Hernán. Hernán. Hola, Hernán. ¿Dónde anda? Hola, aquí estamos. Gusto conocerte, Hernán. A ver, no Aquí lo estamos. veo. Estamos. Sí, pues Hernán, yo estoy con el celular de la Eli, entonces no sé manejarlo muy bien. Ahí te veo. Como de repente lo cierro, lo abro. Es que, No nos hemos podido juntar, dice hasta una. no, pero hay propuesta para la próxima semana y evaluémoslo. Tú estabas conversando con Margarita. Sí. Miércoles sería un buen día. ¿El miércoles 8? Claro. Ya. Miércoles Bueno, ahí 8. sigamos. La verdad que tengo que ver con es porque yo tengo mejor para esa fecha y que no tenga que estar en reposo por más tiempo. Roguemos que no sea así. Pero está Bueno. también bonito. Bueno. Pero veámoslo ahí después con usted y la Margarita para que ver si nos podemos juntar. Bueno, sería muy, muy bueno. Sí, buenísimo. Hace mucho tiempo no nos encontramos. ¿Sabes con quién me encontré hace algún tiempo? Con un muchacho que Jorge vuela.
¿Cómo se llama este nombre? Que es algo tocado, un piano. ¿De dónde era? Lo conocimos en la Viña San Miguel también. El Octavio. Chiquito. ¿Ah? No, pero Con el Octavio. Octavio ¿Ah? Villarsun. Te conté la historia ahí, se las cuento por cortita porque es un testimonio además. A ver. Uno de los anhelos que tenía en mi corazón era escuchar a Marcos Vidal. No sé si lo ubican ustedes a Marcos Vidal, el músico. Y como que tenía eso en mi anhelo y de repente aparece por ahí alguien que me dice, oye, Juan, está Marcos Vidal, viene a hacer un concierto a Chile. Ah, qué bueno, me gustaría. Le dije, Margarita, vamos. Y empezó a averiguar la dirección. Y la dirección donde cantaba Marcos Vidal era por allá por San Pablo, una población entre medio. Y a mí me llamaba la atención cómo era allá, porque podría haber sido perfectamente, no sé, en Cabo Buricán, en la arena. Y llegamos al concierto y estuvimos con Marcos Vidal así como que estamos conversando. ¿Se escuchó? Bueno. Mira qué lindo. Qué Y experiencia. habíamos, sin ponerle ni quitarle, habíamos unas 25 personas con Marcos Vidal ahí. Yeah. Marcos Vidal con su grupo músico y nosotros todos ahí. Y de repente venía entrando Octavio. Ajá. Y yo le digo a Margarita, oye, Margarita es Octavio. Y se sentó atrás mío. Y en un momento que estuvimos, me parece que el grupo de Marcos Vidal dejó de yo lo fui a saludar porque le dije, hola Octavio. Y me tocó la mano y me tocó el cuerpo, así como así con el hombro. Ajá. Y yo le dije, ¿tú sabes quién te habla? Sí, me dijo, tú eres Juan. Me dijo. Seco el Octavio, seco. Fue impresionante, estuvimos con Octavio. Y después me dice, y le dije, Octavio, ¿quieres que te vamos a dejar a tu casa? Ya, me dijo, gracias, me dijo. ¿Sabes que él me guió para su casa? ¿No? Y una tremenda bendición, Jorge, estar con Octavio, encontrarnos ahí en un lugar menos indicado, porque donde estuvo Marcos Vidal, yo creo que nadie se le pasa por la mente donde estaba. Siendo un hombre reconocido, bueno, ustedes lo ubican. Sí, tremendo. Pero la humildad que tiene ese cantante o ese adorador es especial. Sí, no, Ay, realmente no sé, un hombre de Dios como pocos. Octavio es no vidente. Me imaginé, por el comentario me lo imaginé. No tuve que pensar mucho. Sí. Un testimonio, Juanito, pero así impresionante. Ahí nos contamos con él y estar con él y recordar, a mí y a Margarita nos reconoció, sí, tú eres Juan. ¿Y quién tal? Y la Margarita le dijo, ¿y quién soy yo? Tú, usted es Margarita, le dijo así, ¿no? Pero encontrarnos en ese lugar, para mí fue tremenda bendición estar con Octavio, porque lo reconozco como un hermano y como un músico, muy claro especial. Sí. Y fui a dejarlo a su casa y llegó un momento que estaba medio desorientado. ¿Dónde andábamos? Me dijo, no, ¿cuánto tienes que seguir? 3 cuadras para ir después de una toda la izquierda. No, sí, es tremendo el Octavio. Muy lindo, el Octavio es una de las pocas personas en el mundo que tiene oído absoluto. Eso significa que él oye un tono y él sabe qué nota es exactamente. Es como cuando nosotros vemos, yo por ejemplo miro acá y digo esto es amarillo o crema. Sí. ¿Verdad? Porque yo lo veo, para mí es fácil decirlo. Pero él como que ve los sonidos. Entonces él puede decirte ese es un sol sostenido. Por ejemplo, el sonido que en el metro, él estudiaba conmigo en la escuela moderna. Entonces pasé mucho tiempo con él. Entonces cuando se cerraban las puertas sonaba un tit, ese es un sol, para que sepan ustedes. Yo lo sé por mi amigo Octavio. Qué bueno. Sí, no, muy tremendo lindo, músico él, sí. Muy lindo encontrarnos con él. Ay, así. ¿Qué le pareció esto de los ministerios? Bueno. Muy bueno. Buenísimo. Muy bueno. Sí, sí. Yo creo, Jorge, lo que está pasando, yo creo, Jorge, lo que está pasando, que tú estás guiando, estás dando como lineamiento con respecto al mover o al accionar de una iglesia, y eso yo creo que es extremadamente importante. Así que yo te pongo un like. Eso es bueno. Sí. Eso. Sí. Sigamos meditando al respecto, yo encuentro. Eso, ¿cómo? Sigamos meditando. Sí. Bueno, yo siempre les doy una tarea para que también piensen. La próxima vez les voy a hablar acerca de los valores. Los valores en una iglesia son como el motor.
¿ah? Así que les voy a pedir que piensen en cuáles serían sus 3 valores más importantes. ¿Ah? Y ahí en unos días más también les subiré una cosa de Google para que lo completen. Pero piensen en los valores. ¿Ya? Si los valores son el motor, la benzina para ese motor, ¿cuál sería? La benzina para ese motor, ¿cuál sería? A ver si alguien les revela. El Señor les revela. No, repítelo. Sí, ¿Cuál es los el valor? valores son el motor que nos mueve a hacer cosas, a ir de un lugar a otro, qué sé yo. ¿Cuál será la benzina que necesita ese motor para funcionar? El amor a Dios. El amor a Dios. La fe, La el fe, amor. el amor a Dios, La sí, fe, pero la sí, fe es la palabra. fe, La fe fe. es la clave. ¿Ah? sí, Sin fe sí, no se puede agradar a Dios. Así que la próxima exactamente. vez vamos a hablar de los valores y la vez siguiente vamos a hablar acerca de la fe. ¿Qué les parece? Ujú, muy bien. Buenísimo. Ujú, Eso. excelente.